En la mañana del 20 de enero de 1953, Harry S. Truman terminó su presidencia y salió de la Casa Blanca. No tenía una caravana oficial esperándolo. No tenía una oficina gubernamental a la que trasladarse. No tenía personal. No tenía pensión presidencial. La ley de expresidentes, que más tarde daría sueldo y oficinas a los expresidentes de Estados Unidos, todavía no existía. Como ingreso regular, contaba principalmente con una pensión militar por su servicio como capitán de artillería de campaña en la Primera Guerra Mundial. La cifra era de $112.56 al mes. Subió a un tren en la estación Union con su esposa. Volvió a casa, a Independence, Missouri. La popularidad de Truman, al final de su presidencia, estaba entre las más bajas de los presidentes modernos de Estados Unidos. La prensa de Washington, que había sido dura con él durante buena parte de su segundo mandato, trató su salida casi como un alivio. La impresión general, tanto en la ciudad que dejaba atrás como en buena parte del país, era que la presidencia de Truman había sido un fracaso. Volvió a casa y vivió de la manera sencilla que el país parecía esperar de él. Ese verano compró un Chrysler. Él y Bess se subieron al coche por su cuenta. Condujeron desde Independence hasta Washington, luego a Nueva York, y después regresaron. Un expresidente de Estados Unidos llenaba su propio tanque de gasolina en estaciones de carretera y firmaba autógrafos a los camioneros que lo reconocían. La Policía Estatal de Pensilvania llegó a detenerlo por conducir demasiado despacio. En Independence contestaba su propio teléfono. Respondía personalmente miles de cartas de personas que le escribían. Caminaba por las calles de su ciudad cada mañana a un ritmo tan rápido que los periodistas que intentaban seguirlo a veces tenían que trotar para alcanzarlo. No escribió memorias amargas. No dio entrevistas atacando a su sucesor. No intentó, al menos de manera visible, reconstruir su propio legado. Simplemente siguió viviendo en Independence, Missouri, siendo la misma persona que había sido antes de llegar a la presidencia. Mientras él hacía eso, las cosas que había hecho como presidente empezaron, muy lentamente, a verse de otra manera. Había firmado la Orden Ejecutiva 9981 en 1948, poniendo fin a la segregación racial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, una decisión que tomó pese a la oposición de sectores importantes del estamento militar y del ala sureña de su propio partido, porque había decidido que era lo correcto. A través de la doctrina Truman y del Plan Marshall, comprometió a Estados Unidos a contener la expansión soviética en la Europa de posguerra y a financiar la reconstrucción de los países de Europa Occidental devastados por la Segunda Guerra Mundial. La Europa Occidental que existe hoy, con su largo periodo de paz y estabilidad democrática, se debe en parte importante a que Truman decidió, a finales de los años 40, que Estados Unidos ayudaría a reconstruirla. También fue, en noviembre de 1945, el primer presidente de Estados Unidos en proponer formalmente al Congreso un sistema nacional de seguro médico. La propuesta fue duramente atacada. La Asociación Médica Estadounidense la denunció como medicina socializada, una expresión que se volvió habitual en aquella época. La coalición conservadora en el Congreso la enterró. Truman la volvió a presentar. La volvieron a enterrar. Cuando dejó el cargo en 1953, no haber logrado aprobar ningún plan nacional de seguro médico fue, según él mismo diría después, una de las derrotas más amargas de su presidencia. Aún así, volvió a casa. Caminó por las calles de Independence. Pasaron los años. El 30 de julio de 1965, 20 años después de que Truman pidiera por primera vez al Congreso aprobar un plan nacional de seguro médico, el presidente Lyndon B. Johnson hizo algo poco común para la firma de una gran ley. No firmó el proyecto en Washington. No organizó la ceremonia en el Jardín de las Rosas, ni en la Oficina Oval, ni en ninguno de los lugares habituales del Poder Ejecutivo. En cambio, voló a Kansas City, fue a Independence, Missouri, y firmó la ley en el auditorio de la Biblioteca Presidencial Harry S. Truman. La ley fue la enmienda a la Seguridad Social de 1965. Creó Medicare y Medicaid. Truman, entonces de 81 años, se sentó junto a Johnson en la mesa de la firma. Johnson quiso reconocer públicamente que Truman había sido uno de los primeros en sembrar aquella idea. Dijo que la nación había llegado a ese momento gracias a quienes habían defendido durante años el cuidado de los enfermos y la dignidad de las personas mayores. Después, Johnson firmó la ley y convirtió a Harry S. Truman en el primer beneficiario de Medicare. Bess Truman recibió también una de las primeras tarjetas. Johnson los honró personalmente, como si el país estuviera devolviéndoles, al fin, una parte de lo que durante años les había negado.